Bueno, buenas noches. El grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional tienen el gusto de presentar al Magister Ingeniero Civil Miguel Ángel Alemán, que nos va a presentar la charla sobre estudios ambientales en la zona de INTAC y la resolución de la Corte Provincial. Miguel Ángel Alemán es ingeniero civil con especialidad hidráulica, graduado en el año 1985 en la Escuela Politécnica Nacional de Quito. Obtuvo la maestría en Ingeniería Ambiental en el 2001, tiene un posgrado en Hidrología y de Moderación en Francia en 1990 y ha hecho estudios de programas de alta gerencia en el INCAE y Kellogg's en el 2006. Se ha desempeñado como investigador asociado para el Instituto para el Desarrollo e Investigación IRD desde el 86 al 92, donde participó en la elaboración del Plan Nacional de Recursos Hídricos y posteriormente en el Plan Nacional de Riego. Desde el año 96 se desempeña como gerente general, director técnico de Entrix para Latinoamérica con oficinas en Quito y Lima. Entrix es una empresa dedicada a la consultoría y servicios socioambientales y de ingeniería. Bienvenido, ingeniero Alemán, por favor, continúe. Ah, bueno, buenas noches con todos. Gracias por la oportunidad que me ha dado el grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Politécnica Nacional para poder hacer esta presentación de este tema, esta temática tan importante dentro del ámbito ambiental en nuestro país. Y poniendo un poquito de antecedentes, esta resolución de la Corte Provincial pues generó, digamos, cierto tipo de, de reacciones, ¿no? Frente a lo que se obtuvo, en este caso, la derogatoria de una licencia ambiental, de un estudio de impacto ambiental que se obtuvo en el 2014. Eh, y este logro que obtienen el grupo que puso la acción de protección, pues obviamente desde mi punto de vista, pues genera una inestabilidad jurídica terrible dentro del país. Y este es el tema que voy a desarrollar en unas pocas slides donde vamos a hablar sobre muchos los temas legales, el tema de la Constitución, los artículos, el qué aplicaba y qué aplicamos en la ejecución de un proyecto y finalmente 8 años después se deroga una licencia ambiental que siguió un proceso establecido en el marco normativo ambiental. Entonces, básicamente ese es el tema en general lo que vamos a ver. Déjenme ver que me avance, que no, los días siguen entrando. Entonces, los estudios ambientales de este proyecto en el cual la Corte Provincial deroga, pues inició el proyecto en el año 2012. El trabajo de campo, de levantamiento de información, llegó prácticamente el 2013 al 2014. Y ahí, en ese entonces, en esa época, había un proceso de participación social que se llevó a cabo en septiembre del 2014 y finalmente se obtuvo el pronunciamiento favorable del Ministerio del Ambiente en noviembre del 2014. Y a partir de esa fecha, el operador empezó a ejecutar este proyecto, que era un proyecto en el sector minero, en la fase de exploración avanzada. Más adelante podemos una explicación de qué consiste en términos generales, pero más nos vamos a enfocar a este tema de los estudios ambientales, los procesos del estudio ambiental y el tema de la Corte, el fallo de la Corte Provincial. En el proceso de regulación ambiental de ese entonces, pues estaba la obtención del certificado de intersección, que buscaba determinar si el proyecto, el área del proyecto, el área de estudio, el área donde se va a desarrollar el proyecto, el área de implantación, la huella del proyecto intersectaba con áreas protegidas. Y si es que era el caso, pues había un proceso paralelo en el cual había que ver la factibilidad de ese proyecto dentro de esa área protegida. Luego, en ese entonces había la aprobación de los términos de referencia, entonces se preparaban los términos de referencia para los estudios de impacto ambiental y estos eran aprobados por el Ministerio del Ambiente, definiendo exactamente el alcance del estudio de impacto ambiental. Actualmente, hoy en día, no hay este proceso, ya no hay estos términos de referencia, hay unas guías ambientales que sirven para llevar adelante un estudio de impacto ambiental. Pero aquí esto es relevante porque los términos de referencia definían, trazaban la cancha
el alcance de cada uno de los esfuerzos que había que realizar para poder determinar las condiciones ambientales de los diferentes componentes que comprendía el área de estudio, como es la parte física, agua, suelo, calidad del agua, del suelo, el aire, el ruido, los niveles de ruido, el tema biótico, las condiciones tanto de la flora como de la fauna, como también del tema social. ¿Ya? Esto era importante, y además es un tema que no, yo no logro entender por qué eliminaron, porque al final del día era un marco que en realidad regía a los estudios. Cierto es, para aquí el colega Byron me podrá decir que muchas veces nos aprobaban los estudios de impacto ambiental, los términos de referencia, y muchas veces teníamos que hacer reformulaciones dentro de los términos de referencia porque finalmente el ministerio solicitaba más esfuerzo o otra información complementaria. Para poder realizar estos trabajos se requieren permisos de investigación para poder hacer la investigación tanto desde el punto de vista biótico, tanto desde el punto de vista arqueológico también, y los procesos que seguían pues era la revisión de la información secundaria, la elaboración ya per se del estudio de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental. Y aquí venía una parte importante que es el proceso de participación social, en el cual había acuerdos, normativas, instructivos, específicos para llevar adelante este proceso de participación social. Quiero que le tomen en cuenta este proceso, porque aquí es donde inicia el problema, que luego, de alguna manera, 8 años después, en una corte, por la falta de una consulta ambiental, pues es el argumento de derogar la licencia ambiental de este proyecto. Y finalmente, cumplidos todos estos pasos y sobre todo el proceso de participación social, se aprobaba el estudio de impacto ambiental y se emitía la licencia ambiental. ¿Ya? Entonces, llamémosle para utilizar el argot de los abogados, este es el debido proceso que debía llevarse adelante dentro de la normativa que regía desde el 2008 hacia hasta cuando en el 2017 aparece el Código Orgánico Ambiental, el reglamento al Código Orgánico Ambiental, donde de alguna manera empiezan a modularse este proceso de participación social. ¿Ya? Por otro lado, para poder enmarcar la charla, ¿qué dice la Corte, la resolución de la Corte Provincial? La Corte Provincial, esta decisión es en segunda instancia, ¿ya? Y aquí quería resaltar el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial. Creo que en la parte final menciono de que lastimosamente, no lo voy a decir yo, lo han dicho mucha gente, el sistema judicial en este país adolece de muchas cosas. Y una de estas es esto, que no existe en este país gente preparada para poder analizar y evaluar un tema ambiental. Entonces estamos supeditados a jueces de la familia, de la adolescencia, de la niñez, para regir y normar o juzgar un proceso, en este caso ambiental, donde ya existen otros elementos como derechos de la naturaleza, protección de la biodiversidad, temas ancestrales, temas sociales y otros elementos que están dentro de una evaluación desde un punto de vista socioambiental. Aquí quiero referirme a la sentencia de esta. Dice, declara que existe vulneración a los derechos relativos a la protección de la naturaleza y la consulta ambiental de las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto minero Yurimagua en la zona de Inda, provincia de Imbabura, por parte del Ministerio del Ambiente al haber concedido la licencia ambiental el 16 de diciembre del 2014, sobre la base de un estudio de impacto ambiental vulneratorio de los derechos de ser consultados en los temas ambientales y a la protección de la naturaleza de ante dichas comunidades. Tiempo. Esto estamos hablando en el 2023. Estamos hablando que en la Constitución está en el 2008. Estamos hablando que este estudio se desarrolla en el 2013, 2014. No estamos hablando lo que ahora
pretende, al menos la Corte, interpretar el tema de esta vulneración de los derechos relativos a la protección de la naturaleza y a la consulta ambiental. Y luego, finalmente, claro, dice revocar la sentencia de primera instancia emitida por el escrito 29 de febrero del 2022. Aquí debo decirles que en la primera instancia, en la acción de protección, en el primer proceso, pues obviamente se hizo un proceso bastante exhaustivo, donde existieron varios testigos, amicus curiae, de parte y parte de los lados, explicando y mostrando el hecho justamente de la no vulneración de los derechos y que efectivamente no había una consulta ambiental en ese entonces y lo que se hizo fue un proceso de participación social que en ese entonces estaba establecido, que ya más adelante les voy a demostrar qué es lo que establecía la Constitución y cómo interpretó en el marco de ejecución en ese entonces las autoridades del Ministerio del Ambiente y otros que estén involucrados en esto para poder desarrollar esto que ahora lo llaman de consulta ambiental, lo cual obviamente vamos a ir adelante, vamos a ir viendo que ahí empiezan a haber unas contradicciones o tratan de armar un argumento para poder pasar a revocar revocar la sentencia primero y luego revocar la licencia ambiental. ¿Qué otras cosas dice en esta resolución? Dice, se revoca la licencia ambiental concedida el 16 de diciembre del 2014. Como consecuencia, se suspende inmediatamente toda actividad minera en la zona de influencia del proyecto minero de Urimagua, hasta que se cumpla como parte de la empresa minera ENAMI EP con todos los mecanismos y lineamientos previstos para la consulta ambiental. Aquí debo aclararles, no hay norma para la consulta ambiental. La Corte Constitucional en el 2021 derogó artículos que estaban relacionados con este proceso de participación y ordenó al Ministerio del Ambiente preparar una norma que regule la consulta ambiental. Hasta la fecha, hoy a la fecha actual, todavía no existe esa norma. Está en borrador, presentada a la Presidencia de la República para que analice y se pueda emitir esta norma para la consulta ambiental. Entonces, aquí lo curioso desde mi punto de vista es empezar a utilizar los términos que no existen en la normativa en el 2008 y en el 2014 de esta manera establecida como consulta ambiental. Y luego lo más curioso en esta resolución dice, para la elaboración de un nuevo estudio de impacto ambiental y plan de manejo ambiental para la fase de exploración avanzada del proyecto Yurimagua, debiendo para ello dirigirse al actual Ministerio del Ambiente, haciéndose conocer de esta decisión. Oficios igualmente a la empresa beneficiaria de la concesión minera Yurimagua, ENAMI EP. Aquí, Byron, que ha estado en estas lides muchas veces, ¿cuál es el nuevo estudio de impacto ambiental? ¿Qué debe tener el nuevo estudio de impacto ambiental para satisfacer al juez y satisfacer a las personas que pusieron la acción de protección? ¿Hay un nuevo estudio de impacto ambiental? ¿Hay una nueva normativa? Los estudios de impacto ambiental que se desarrollan aquí en el país, se desarrollan y siguen desarrollando, son los que se desarrollan en general en todo el mundo. No hay una diferencia. Sin embargo, aquí el juez dice que hay que preparar un nuevo estudio de impacto ambiental. ¿Cuál es el alcance? ¿Me van a dar unos términos de referencia? No, a mí. Me van a dar un término de referencia a ENAMI EP, al Ministerio del Ambiente, para que ellos puedan desarrollar un nuevo estudio de impacto ambiental o dar seguimiento a un nuevo estudio de impacto ambiental. Sobre la petición de caducidad de la resolución, porque claro, pedían también la caducidad de la asignación de la concesión, ahí sí el juez dice, no me puedo pronunciar en porque no tengo potestad. O sea, no debería tener potestad para todos los temas ambientales porque aparentemente no tiene la claridad en el tribunal en la segunda instancia de poder evaluar adecuadamente todos los elementos para tomar una decisión. Bueno, el resto no tiene. Entonces, aquí es importantísimo tomar en cuenta estos aspectos. Ahora, me voy a regresar, entonces voy a decir muy bien. ¿Cuál es la consulta? La consulta a la comunidad. ¿Dónde está establecido? Esto está establecido en la Constitución de la República del Ecuador. ¿Qué dice el artículo 398?
toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se le informará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado, el cual regulará la consulta previa, la participación ciudadana, los plazos y el sujeto consultado y los criterios de valoración y de objeción sobre la actividad sometida a consulta. Lo que veníamos haciendo desde el 2008, bueno, yo hago estudios de impacto ambiental desde 1996, ¿verdad? Me conozco todo el proceso y he vivido todos los momentos en este ámbito ambiental. ¿Qué es lo que pasa? Entendería yo, si usted revisa la norma, si ustedes revisan las diferentes normas, los acuerdos ministeriales, los instructivos, se fijaron y se enfocaron en la participación ciudadana, en el proceso de informar amplia y oportunamente, y generaron una serie de mecanismos para poder informar a la comunidad de del proyecto que se va a ejecutar. Cierto es que no está la consulta. Y claro, si uno ve la definición en la Real Academia, consulta es que yo te consulto si quieres salir al cine y tú me vas a decir no o sí. Tienes la potestad de querer o no. Pero el proceso que se llevó a cabo, que estableció el Estado a través del Ministerio del Ambiente de ese entonces, estableció un proceso amplio, oportuno para informar, recoger observaciones de la comunidad, en las cuales se recogían observaciones como no me quiero el proyecto, a mí no me interesa el proyecto, y había otro grupo que decía a mí sí me interesa el proyecto y quiero que se haga el proyecto, y no existía la oposición mayoritaria. Quiero decirles que cuando les mostré en la lámina de estudio de impacto ambiental, hicimos el proceso de participación social y no existió la oposición, salvo 2 o 3 personas de las que, por parte de la acción de protección, que pusieron sus reparos al proyecto. ¿Ya? Hay otro término en lo que es en la construcción, lo que se llama la consulta previa. Pero obviamente la consulta previa aplica para comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. En el caso de este proyecto no existe eso, por tanto no aplica la consulta previa. Les voy a comentar, durante los procesos de la primera audiencia, uno de los argumentos que tenían era la consulta previa, lo cual se cayó el argumento que ponían, porque efectivamente en esa zona no existe comunidades indígenas. Esto, le voy a decir en un paréntesis, esto puede cambiar. En el último censo había un concepto de autodeterminación. Entonces yo me puedo autodeterminar indígena y puedo generar un cambio total en una estructura de una comunidad al ponerse como un criterio de autodeterminación. Y esto puede generar un problema en la ejecución de muchos proyectos, como ya tenemos en uno. En Azuay, el señor Yacu Pérez determinó que la zona donde está el proyecto es una zona donde son tierras ancestrales, la cual usted va y es prácticamente lleno de colonos, no existen. La población indígena en esa zona es menos del 6% y son individuos. No es una tierra indígena, no es una tierra comunitaria, no es una tierra, no son pueblos indígenas, son tierras ancestrales, para nada, porque para eso tienen que cumplir una serie de requisitos. Pero bueno, esto es un pequeño paréntesis a lo que, de esta manera de ponerse a interpretar los aspectos y empezar a jugar con los términos dentro de lo que es la Constitución, lo que establece la Constitución, lo que establece los diferentes elementos que componen el marco legal ambiental en este país. El proceso de participación ciudadana que se llevaba a cabo, de participación social, luego lo cambian a nombre ciudadana, va desde el 2008 al 2021. El proceso de participación es un proceso normado de acuerdos ministeriales y reglamentos.
Estos fueron desarrollados para informar a la comunidad y recoger sus observaciones y comentarios, los cuales son incorporados al estudio de impacto ambiental. Hago notar que parte de lo que establece la Constitución es informar, documentar, registrar, recoger, incorporar en el estudio y obviamente en el proyecto. Varios mecanismos son utilizados para lograr la amplia difusión e información del proyecto y del estudio de impacto ambiental en el proceso de regulación ambiental, la obtención de la licencia ambiental. La consulta establecida en la Constitución de la República del Ecuador no es vinculante frente a la ejecución o no de un proyecto. Esto es importante. Si es que hubiera una oposición mayoritaria, señala, el Ministerio del Ambiente o el órgano, el Ministerio Sectorial definirá la ejecución o no ejecución del proyecto. Vuelvo a insistir, en el 2014 no hay oposición mayoritaria al proyecto. Bueno, tampoco estuvimos contando cuántos están en contra y cuántos no están, pero definitivamente en las asambleas registradas, finalmente son las personas que asistieron, participaron, y en ningún caso todos firmaron y aprobaron y existe la documentación de respaldo de todo este proceso. Durante el PPC de ley ya se ejecutó el PPC aprobado por el MAE utilizando varios mecanismos. Es decir, que finalmente preparan esto con facilitadores del Ministerio del Ambiente, se realizó el PPC y obviamente se dimensionó en diferentes mecanismos para realizar este proceso de participación a través de talleres, centros de información, videos informativos, trípticos, asambleas generales, y todo esto fue documentado para poder ser incorporado en el estudio de impacto ambiental. Y les voy a decir una cosa, en la primera audiencia, en el primer proceso, todo esto se presentó y el juez en ese momento decidió sí, perfectamente. La comunidad fue informada, amplia, oportunamente, antes de ejecutar el proyecto. Y por eso, pues no acató o no dio el fallo a favor de las personas que estaban en contra del proyecto, argumentando la no consulta ambiental. El informe del PPC, preparado por un facilitador, fue presentado y aprobado. Finalmente, luego de cumplir con el debido proceso establecido, se otorgó la licencia ambiental. El promotor del proyecto ejecuta el proyecto durante más de 8 años, cumpliendo los condicionantes de la licencia ambiental y lo que establecía su plan de manejo ambiental. Así que seguían operando, no había ningún problema, no había conflicto social, seguían adelante, habían ciertos grupos que se oponían al desarrollo, pero la mayor parte estaba trabajando y recibiendo mano de obra, trabajaban en la zona y otros aspectos que el promotor del proyecto ejecutaba en la zona. Ahora, quiero hacer un paréntesis y decir, pero ¿esto es el primer caso que se dio en el Ecuador? No, el primer caso se da en una acción de protección en el bosque protector Los Cedros. Aquí inicia el problema. O se inicia, digamos, este problema que ahora puede venir en un efecto dominó a todos los proyectos. Porque como ustedes conocen en la parte legal, este es un precedente. Entonces, el día de mañana, alguien también de un estudio de impacto ambiental realizado, de una licencia ambiental otorgada en el año 2016, pues obviamente está en la misma situación. Alguien podrá decir que ha vulnerado los derechos, no se hizo la consulta y finalmente, como pasó en Yurimagua, pues obviamente también quiero que le deroguen la licencia. Y habrá un juez por ahí que entenderá que así es y fallará en contra. Y ya, esto es lo que puede generar, porque esto es lo que, en un análisis desde el punto de vista técnico, metiendo el tema legal, en lo legal y lo técnico, en la ejecución, en los procesos, nos encontramos con esta situación. Lo que pasa en el bosque protector Los Cedros, que está también en el valle, en el sector de Intac, la Corte Constitucional dividió su análisis en dos: los derechos de la naturaleza y el principio precautorio, el derecho al agua y a un ambiente sano, y la consulta ambiental. Determinó en aplicación del principio precautorio que las autorizaciones administrativas emitidas por la autoridad no contaron con estudios ni evidencia científica necesaria para evitar y mitigar daños graves e irreversibles para las especies y ecosistemas. Por tanto, a los derechos de la naturaleza, el agua y a un ambiente sano y equilibrado. Y deroga la licencia ambiental
y además derogó los procesos previos para los procesos de participación ciudadana. Aquí sí debo ser, digamos, la diferencia que existe en este caso es que esta fase de este proyecto es de exploración inicial en minería. Y esto estaba ubicado en el bosque. Y lastimosamente, un registro ambiental dista mucho de un estudio de impacto ambiental. Y aquí yo voy a decir, desde mi punto de vista técnico, que efectivamente para desarrollar exploración inicial, desde el punto de vista minero, es tomar muestras, hacer unas calicatas, hacer unas galerías, pero lastimosamente dentro de este proceso de exploración inicial, incluyeron un scout drilling, que es una exploración un poquito más avanzada, que en realidad requeriría, desde mi punto de vista, una información mayor. Yo creo que en este caso sí había o no tenía los argumentos necesarios para poder defenderse de esta incertidumbre que un registro ambiental es un mecanismo de evaluación ambiental bastante mucho más limitado que un estudio de impacto. Entonces, digamos, desde este punto de vista, de alguna manera estoy yo de acuerdo en el tema del principio precautorio. No con la consulta ambiental, pero sí con ese principio, porque si estoy en un bosque protector donde existen algunas especies y yo no tengo la capacidad de demostrar que efectivamente mi proyecto va a afectar, va a generar un impacto y no puedo prever, controlar o mitigar ese impacto, pues obviamente hay una incertidumbre y por medida de precaución y en cualquier duda, como dice los principios, en cualquier duda, la naturaleza tiene el mayor derecho. Ahora, quería yo, como le digo desde el comienzo, porque al principio lo que estaban buscando las personas que estaban presentando la acción de protección es que los cedros, que está ubicado en esta zona, más o menos a 8.23 kilómetros de distancia de la concesión minera Yurimawa, dentro de la concesión minera, este es del área donde se estaba haciendo el trabajo de exploración avanzada, y aquí pueden ustedes observar otro bosque protector que se llama Inta del Chontal. Y si ustedes pueden ver aquí este corte medio sui generis como serrucho de la concesión, es cuando iniciamos este estudio, la concesión era así, o sea, cubría y estaba dentro de este bosque. Y la primera medida que se les dio para medida de prevención y de evitar mayores impactos es aléjense de este bosque protector y se cortó la concesión y se renunció a este pedazo de la concesión para poder ejecutar el proyecto. Y el proyecto del interés, digamos, donde querían iniciar o buscar el recurso mineral, pues obviamente está ubicado en esta zona. ¿Ya? Aquí les tenía otro gráfico donde aparecen más áreas protegidas. Aquí está la concesión. Y este sector, lo que llaman el Valle del Inta, este sector es un sector que está ya intervenido por los cultivos, pastos, y adicionalmente los bosques ya se encuentran intervenidos y obviamente lo único que quedan son remanentes y parches de bosque. El bosque que les mostré anteriormente, el INTA, es este, y los cedros es este. Y esto es la Reserva Ecológica Cotacachi-Cayapas. Entonces, en realidad, este proyecto está en un área intervenida y en la zona alta en un mejor estado de conservación. Por eso es que en el primer proceso fue muy complicado con nuestros estudios de impacto ambiental que habíamos desarrollado, poder demostrar que no teníamos la suficiente información para poder establecer el grado de afectación que se podía generar, los impactos que se podían generar y poder establecer un plan de manejo ambiental preciso, claro, para poder determinar las medidas de prevención y control y mitigación para el tema en biodiversidad, por ejemplo. ¿Ya?
Acá ustedes pueden ver aquí, este es el área del bosque, aquí está, digamos, la cobertura vegetal. Esta zona, si bien es cierto, es en la misma condición, aquí está donde estaba el proyecto per se, aquí están los 2 cuadrados, aquí está toda la concesión. Toda esta zona ya es una zona intervenida, afectada por toda la actividad de cultivos y pastos y la extracción de madera en este sector de acá. ¿Ya? Entonces, este es un punto importante, es decir, cuáles son las condiciones reales que existen en la zona. Lo que se trataba de hacer es decir que las mismas condiciones que tenía el bosque de los cedros tenía esta misma zona, lo cual no es correcto. Ahora, no estoy diciendo también que en un área intervenida no pueden haber especies de interés o algunas particulares o singularidades desde el punto de vista biótico. La adaptación de las especies es importante. Y en el tema este de que por más sean pastos, existe la presencia de algunas especies que han desaparecido y por ciertas condiciones que se han vuelto a presentar, han vuelto a aparecer en la zona. Entonces, tampoco es que estoy minimizando que porque es pasto o cultivo ya pues obviamente no existe ningún tipo de sensibilidad que tenga que ser analizado. En ningún estudio de impacto ambiental discrimina. No hago nada en el sector de cultivos, no hago nada en vegetación herbácea ya intervenida. No, consideramos y caracterizamos cada uno de estos elementos. Por eso, en la primera etapa de este proceso, fue muy difícil poder a las personas que pedían la acción de protección por vulneración de los derechos de la naturaleza, demostrar que efectivamente había una vulneración de los derechos, porque nosotros teníamos toda la información de línea base y adicionalmente durante 8 años monitoreos bióticos sistemáticos 2 veces al año para determinar las condiciones con especies indicadoras que determinaban la afectación o no afectación por la actividad que estaban desarrollando. No pasaba esto en los cedros, porque ahí, como les comenté, tenía un registro ambiental. Yo, por ejemplo, el registro ambiental no tenía la suficiente información de base. Aquí quería mostrarles el área de influencia social, porque cuando dice la sentencia de que en el área no se ha socializado en el área de influencia del proyecto, estamos aquí a Junín, a Barcelona, a Cerro Pelado, que son unas poblaciones pequeñas ubicadas en este sector, donde se realizaron todo el proceso de participación, donde se hicieron asambleas y talleres para informar a la comunidad. Aquí dentro de este sector no existe comunidad alguna, están totalmente alejadas, están por fuera de... Aquí, claro, dentro de la concesión está Junín. Las preocupaciones que tenían es si usted está haciendo una actividad acá en este tipo, no le va a contaminar las aguas hacia abajo, pero esto demostramos que efectivamente con los monitoreos sistemáticos y con la línea base establecida ya, por ejemplo, se tenía un control por parte del operador total sobre esta preocupación que tenía Junín. Como por 8 años no hubo ningún tipo de afectación, salvo una, en la cual existen aquí unas 2 cascadas, se llaman las cascadas gemelas, donde en un momento determinado aparecieron de color rojizo. Y se debe, hicimos un análisis en este tema sobre las formaciones, la geoquímica que tiene la zona para poder, y hubo digamos, de alguna manera, hubo por las lluvias, ¿cómo se llama? Un derrumbe, y este derrumbe descubrió de hierro, y se empezó a mezclar con el agua y empezó a dar esa coloración, a que de pronto empezaron a señalar que era contaminación, lo cual demostramos con muestras de agua que no era con muestras de agua y estableciendo la calidad del agua, que efectivamente no era. También fue muy sonado, el entonces Contralor Celi fue a dar un recorrido por ahí a ver, tomamos las muestras de agua, se evaluaron y se llegó a demostrar que efectivamente nada tenía que ver con la actividad que se estaba desarrollando en esta zona. Esas son las comunidades, en este caso las comunidades que están asociadas al proyecto, como decía, Barcelona, Cerro Pelado y Junín, y Chalhuayaco Alto, que son las comunidades donde se hizo toda la socialización. E incluso durante los 8 años
que ejecutaron el proyecto y la exploración y desarrollaron la exploración avanzada, la población, el trabajo, las oportunidades de trabajo, el empleo, fueron tomados de todas estas las personas que viven en esa zona. Y pues obviamente los que estaban opuestos al proyecto, pues obviamente no participaron dentro del proyecto, pero sí el resto de la población. Ahora, voy a seguir avanzando, ¿no es cierto? Comenzamos en el 2008, ustedes vieron cuál era el ámbito, el proceso que se seguía para los estudios de impacto ambiental, el proceso de participación, si bien es cierto, la Constitución habla de consulta, luego habla de informar, luego habla de recoger, y pues todo esto ha sido tomado por el Ministerio del Ambiente y generar los mecanismos instructivos para realizar este proceso. Sin embargo, en el Código del Ambiente que sale en el 2017, en el artículo 184, habla sobre la participación ciudadana. La autoridad ambiental competente deberá informar a la población que podrá ser afectada de manera directa sobre la posible realización de proyectos, obras o actividades, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de la acción a tomar. Esto, en el argot, proceso de participación ciudadana. Se informa a la comunidad previo a la ejecución del proyecto. Una vez que se tiene la información ambiental y se socializa todo el proyecto con todos los aspectos que comprende un estudio de impacto ambiental. ¿Cuál era? La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones para incorporarlas en los estudios ambientales, siempre que ellas sean técnica y económicamente viables. Así es, así se hace, así se venía haciendo hasta que salió la resolución en el 2021 de la Corte derogando los artículos que permitían ejecutar este tipo de proceso para que el Ministerio del Ambiente prepare la norma de consulta ambiental para poder realizar el. Y luego tiene la finalidad de la participación y recolección de opinión siempre que haya técnica. Siendo el referido proceso de consulta. Entonces aquí, claro, habla de participación, habla de informar y luego habla de consulta. Entonces es como que queda desconectado. O estamos informando o estamos consultando. Entonces la consulta resulta una oposición mayoritaria de la población respectiva. Pero esto no lo prepara un operador. El promotor del proyecto no está analizando estos términos que utilizan al principio, donde el rector, en este caso el Ministerio del Ambiente, genera un proceso para poder ejecutar lo que aquí está diciendo. Al final del día, claro, se terminaban las audiencias y no se decía al final, a ver, señores, los que están a favor alcen la mano y los que están en contra pónganse de este lado y contemos cuántos están. No se hacía este proceso. Este proceso, efectivamente, en ninguno de los temas se hacía. La decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la autoridad ambiental competente. Los mecanismos de participación social se contará con facilitadores ambientales, los cuales serán evaluados, calificados y registrados en el Sistema Único de Información Ambiental. Entonces, esto es un proceso que lo lleva el Ministerio del Ambiente, que presenta el consultor el estudio porque es responsable de la información que presenta, y el promotor porque está promocionando el proyecto. Pero el Ministerio del Ambiente es el encargado de verificar que se tengan los comentarios, se tengan las observaciones, que se incorporen las observaciones en el estudio, que se justifique por qué se incorpora o por qué no se incorpora, y es un proceso que sí llevaba su tiempo. Ahora, bueno, no sé, con el nuevo proceso de consulta ambiental, ya estamos con 2 proyectos iniciando para poder ver cómo se articula o cómo se genera este proceso ya operativo para la ejecución de la norma que ahora está en borrador, pero que se esperaría que a finales de este mes o comienzos del próximo ya aparezca la normativa para la consulta ambiental. Ahora, el Código Orgánico Ambiental tiene su reglamento, el Código Orgánico, el reglamento sale en el 2018. Y en el 2018, fíjense qué es lo que dice el reglamento. El reglamento dice requisitos de la licencia ambiental. Para la emisión de la licencia ambiental se requiere al menos la presentación de los siguientes documentos. Certificado de intersección estaba antes. Estudio de impacto ambiental estaba antes. Informe de sistematización del proceso de participación ciudadana estaba antes. Pago por servicios administrativos estaba antes y póliza y garantía por responsabilidades ambientales estaba antes.
O sea, ¿qué cambió del 2008 a esta fecha? O del 2014 a esta fecha, o del 2013 a esta fecha. Nada. Es lo mismo. Entonces, desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, ¿dónde está el hecho de que vulneraron los derechos de la comunidad? Lastimosamente, digo yo, o sea, yo sé que hay una contradicción en algunos de los párrafos, pero obviamente no es que el promotor o el Ministerio del Ambiente siguió y los funcionarios, los reguladores, siguieron lo que estaba establecido en la normativa. Luego tienen el 434, dice contenido de los estudios de impacto ambiental. Los estudios de impacto ambiental deberán contener al menos los siguientes elementos. Viene, va un montón de cosas. Y luego dice el estudio de impacto ambiental de incorporar las opiniones y observaciones que sean técnicas y documentalmente viables generadas en el proceso de participación ciudadana. Esto es lo que estaba regía hasta el 2021, que la Corte Constitucional deroga y manda al Ministerio del Ambiente a preparar una norma de consulta ambiental. Cualquier abogado le va a decir que esto aplica de aquí para adelante, no puede ser retroactivo. En cualquier sistema judicial, la norma no puede ser retroactiva, pues, o los fallos no pueden ir para atrás, pues, atentando contra la seguridad jurídica de este país. Bueno, en este tema únicamente quería nada más señalar que todos estos artículos que fueron derogados en la Corte Constitucional, porque de acuerdo a la Corte Constitucional, al hablar de consulta y hablar de información no existe la coherencia, derogaron justamente todos estos procesos que hasta el 21 estaban vigentes. Hasta octubre del 21 estaban vigentes. ¿Y qué hablaba? Proceso de participación ciudadana. ¿Ya? Entonces, para ir terminando, estabilidad jurídica no existe. Es lo que yo, en mi punto, en análisis de esto. El proponente, en este caso en AMIEP, cumplió con el debido proceso establecido para la obtención de la licencia ambiental del 2014. La acción de protección presentada por opositores al proyecto es negada en primera instancia. En este proceso, donde la participación de los amigos curiae, testigos, expertos, expusieron los argumentos técnicos que sirvieron al juez en el primer proceso, tomar la decisión de negar la acción presentada. Sin embargo, en la segunda instancia, sin ninguna audiencia, ninguna declaración, habían ofrecido hacer un recorrido al campo, al área, hacer entrevistas con la comunidad, que fue una de las pruebas que se solicitó, no dio paso, y falló a favor de la acción de protección, aduciendo que no se realizó la consulta ambiental. Es lo que les acabé de la resolución. La pregunta final que nos hacemos hoy, yo me hago, el Tribunal de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial, ¿tiene el conocimiento para tratar temas ambientales y constitucionales? ¿Qué consecuencias trae al país de este tipo de decisiones? Y les voy a hacer, me pregunto, ¿qué ganamos? Que cuando en el chat de JKEPN salió lo que en Intac sacaron, ganamos. No ganaron. ¿Seguir construyendo un país sin ley y orden? Yo no soy abogado, por si acaso, pero ¿qué? Sin ley y orden como esto, por ejemplo. Octubre 2021, enero 22, la minería ilegal se ha apoderado de 70 hectáreas del brazo izquierdo del río Jatoyaco, en la provincia del Lapo. Un operativo liderado por el Ministerio del Gobierno y el Ministerio de Defensa paralizó la operación de mineras del 13 de febrero. La situación es tan grave que la Fiscalía encontró maquinarias oficiales que pertenecieron a municipios y provincias. Imagínense la corrupción. Científicos encontraron que la parte baja de Dos Ríos está muerta debido a la emisión de relaves mineros que acarrean mercurio. La ausencia de macroinvertebrados en el agua demuestran los altos niveles de contaminación. Esto es la minería ilegal frente a la minería legal. Que vayan las personas que claman contaminación, afectación, que demuestran. Aquí está evidente. En la zona esa ni siquiera tienen, en las plataformas todas revegetadas, perfectamente establecidas, porque hay un proceso, un plan de manejo ambiental de restauración, de recuperación de áreas. ¿Por qué nos oponemos a esto, a que se dé esto en el nivel del país? Buenos Aires. La minería ilegal sigue sin control en Buenos Aires. Imbabura, agosto 6, 2022. Solo en lo que va del 2022 se han incautado más de 4,000 sacos de mineral mineralizado de orden ilegal,
Nuevamente las parroquias de Buenos Aires, del Cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, vuelve a ser el epicentro de la minería. Estas son fotos tomadas ahí, en los recortes de prensa. No me estoy inventando. Esto es la minería. Es la minería que quiere. ¿Qué ganamos? Bueno, esto creo que es la... Gracias por su atención. Fernando, tengo obviamente entrar al detalle pero yo creo que el enfoque que le quería dar justamente a esta charla es justamente, en resumen, los estudios ambientales que desarrollan, no nosotros, los desarrollamos un grupo de consultores en el Ecuador, algunos a nivel internacional. Desarrollamos con el profesionalismo, la ética que se establece en las normas nacionales y en muchos casos internacionales, para dar el sustento y la garantía en esos estudios de que efectivamente estamos evaluando los potenciales impactos que una actividad va a generar en esa zona. Y para eso un plan de manejo ambiental, y obviamente con un órgano de control, con unas empresas que realmente están comprometidas con la minería responsable que tanto ahora pregonan, frente a una resolución de la Corte Provincial que en realidad a mí personalmente me deja un montón de inquietudes. Las he puesto en estos slides preparados esta tarde. Entonces, en realidad, sí me preocupa de que estas decisiones que se toman generan una incertidumbre a la inversión extranjera, al desarrollo de proyectos y a la estabilidad jurídica de este país. Gracias, Fernando. Hasta aquí mi intervención. Gracias, Miguel. Le ruego, por favor, que deje de compartir para iniciar la conversación. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a empezar leyendo lo que dice. No está el nombre, me gustaría que por favor se identifique esta persona. Cueña, dice aquí. Dice, buenas noches, muchas gracias a los organizadores y felicitaciones al expositor. Una de las preguntas que me gustaría hacer es, ¿en dónde se puede obtener o descargar el estudio de impacto ambiental o los estudios de impacto ambiental del proyecto? Los estudios de impacto ambiental están colgados en el Ministerio del Ambiente, en la página web del Ministerio del Ambiente están colgados la mayor parte de estudios. Me parece que en algún rato creo que puse en el Google estudio de impacto ambiental para el proyecto Yurimawa, también aparece. Ahora, eso es otro de los problemas y gracias por su pregunta, porque muchas veces me han dicho, oiga, yo me descargué el estudio, pero el estudio, ¿cómo va a ser el estudio de 40 hojas? No, se bajó el resumen ejecutivo. Estos estudios, lastimosamente digo yo, porque yo tengo experiencia de trabajar en Estados Unidos, los estudios de impacto ambiental en Estados Unidos lleva máximo 120 hojas. Aquí estamos hablando de más de 2.000, 3.000 hojas, más los anexos. Son estudios y volúmenes interminables, entonces obviamente es imposible subir a una página web ese estudio. Los estudios de impacto ambiental son públicos. Cuando están aprobados es un elemento público. Usted se va al Ministerio del Ambiente y le dice, quiero el estudio de impacto ambiental, paga por las copias y saca las copias. O ahora es más fácil, le dan el CD o le lleva un flash memory y le copia. Entonces el documento es público y lo puede obtener en el Ministerio del Ambiente. Por eso es que muchas veces cuelgan a veces en el Ministerio del Ambiente, pero no cuelgan todo el estudio. O cuelgan parte del estudio y no están los anexos. Entonces los biólogos, por ejemplo, dicen, oiga, pero ¿dónde están las tablas CONAGE? ¿Dónde está toda la información bruta? Pero están los anexos y muchas veces los anexos ni siquiera les cuelgan. Y muchas veces, lastimosamente, esa falta de información genera también confusión. Y obviamente desacredita muchas veces los estudios que tienen una rigurosidad, como vuelvo a decir, desde el punto de vista científico, en base a las metodologías que se establecen. ¿Ya? Gracias, Miguel. Otra pregunta en el chat de esta misma persona dice, otra pregunta es si el ingeniero alemán está de acuerdo con el proyecto de consulta ambiental que se encuentra en este momento en proceso de consulta prelegislativa convocado por el gobierno. ¿Conoce con qué actores se consensuó este proyecto?
Muy buena pregunta. A ver, hay un problema de entendimiento. Están en proceso dos consultas, la consulta previa y la consulta ambiental. La consulta previa requiere la consulta prelegislativa. Y la consulta ambiental, lo que en el estado que está es, hay un borrador que ha sido ya enviado, ha sido socializado en diferentes sectores, tanto la parte de consultoría, los gremios, las cámaras, etcétera, ha sido socializado digamos, la ley de consulta ambiental. Y lo que va a pasar es que esa ley de consulta ambiental, al nivel que está ahora, ha sido remitida a la Presidencia de la República para su revisión y aprobación final y promulgación. O sea, se va a promulgar como un decreto presidencial esta de consulta ambiental. Ha sido socializada y yo he participado en opinar sobre la consulta ambiental. Me parece que todavía le falta pulir algunas cosas, deja cosas muy sueltas, pero sí, ha habido un proceso. Si quieren, yo tengo el borrador ahí, me mandan, puedo mandarle por el WhatsApp suyo, Fernando, para que puedan compartir, porque mientras más personas opinen sobre eso, es lo mejor. Así que me comprometo a mandarle el borrador que está actualmente, el borrador final, que está en presidencia, y para que ustedes puedan también tener esa oportunidad de leer y entender lo que están buscando con esta ley de consulta ambiental. ¿Ya? Ok, ya nos contestó la persona que hizo la pregunta, es María Eugenia Hidalgo. A ver, también Jaime Buitrón pregunta, para asegurar a los jueces y suplir su falta de conocimientos en temas específicos, estamos los peritos. ¿Hubieron informes periciales en este proceso judicial? En la primera audiencia hubieron varios informes de peritos, de amicus curiae, de testigos, y evidentemente fue un proceso donde se llevó por algún tiempo con varias documentación. El estudio de impacto ambiental, por ejemplo, fue una base de análisis y de discusión. Así que sí existieron algunos informes. De hecho, como parte responsable del estudio de impacto ambiental, me tocó preparar algunas aclaraciones e informaciones puntuales para poder realizar estos documentos que ayuden al juez a poder entender de mejor manera, porque como bien lo dice Jaime, pues los jueces no tienen el conocimiento y tienen que apoyarse de los amigos curiae, que son los amigos de la corte, que son expertos, científicos, testigos que se preparan y cada área prepara, y, mejor dicho, selecciona, y obviamente son las personas que ayudan al juez a entender, entender la problemática y obviamente darles desde un punto de vista objetivo, claro, la situación que se tiene. ¿Ya? Entonces yo le puedo decir, en la primera instancia fue muy larga, muchas audiencias, varios momentos donde se participaron testigos de lado y lado, peritos de lado y lado, amicus curiae de lado y lado, y pues obviamente lo que me llamó la atención fue que en la segunda instancia pues no hubo nada de eso. Entonces eso realmente me extrañó porque ahí hubo un problema con los jueces, el juez que estaba se excusó porque estaba con cáncer, después vino otro juez y el otro juez pues finalmente falló como falló. Pero bueno, eso es. Gracias, Miguel. Byron, por favor, tienes la palabra. Sí, Miguel, valdría la pena que a los compañeros que no manejan el tema ambiental les explique un poquito en qué consiste el proyecto. Y el de los cedros también para que vean la implicación de que puede tener, mejor, desde el punto de vista ingenieril, qué implicaciones puede tener un proyecto así sobre el entorno. Porque le hago una reflexión técnica para los hidráulicos sobre todo. El proceso de exploración minera, de perforación exploratoria, perforación adiamantina, es 99% igual a la geotecnia que se hace para túneles, para centrales hidroeléctricas, para presas. No existe diferencia. La única diferencia es que la muestra final, en vez de ir al laboratorio de
mecánica de materiales va a un laboratorio de geoquímica, ¿no? Para que tengan una idea, cuando en el proyecto Coca-Cola Sinclair se hicieron kilómetros de perforación en el bosque protector de la cascada, kilómetros de perforación. Lo mismo en Manduriaco, lo mismo en todas las hidroeléctricas que se construyeron en la década pasada, que son 99% iguales a un proyecto de perforación exploratoria minero, ¿no? Entonces, y no han habido los impactos ambientales que la corte y la sentencia suponen que pueden haber. Sí, Sí. Byron, gracias por la pregunta. Efectivamente, lo que usted señala y haciendo la analogía, claro, la perforación, exploración avanzada en minería es tener plataformas de 9 por 9 metros, en el cual lo que se hace en primer lugar, como medida inicial, es buscar un claro de bosque natural, si es que hay bosque, si no, pues obviamente una zona donde haya mayor intervención y menos estado de conservación, y en esa zona se abre la plataforma, la cual se limpia, se pone un entablado y se pone el trípode para poder hacer la perforación, como usted me lo dice, con diamantina. Sacan los testigos y los testigos van al análisis geológico. Y son, en este caso, hablábamos de 60 plataformas que estaban al inicio en la primera etapa, y obviamente ese trabajo se ejecuta básicamente haciendo un montón de optimizaciones. Por ejemplo, el agua que se capta se recircula y no se utiliza mayor cantidad de agua. Todas las medidas que se toman alrededor para minimizar la huella es... Luego de terminada esa actividad se hace la revegetación y la restauración de esa área. Antes de poner el entablado para ubicar la perforadora, pues obviamente se hace el rescate de fauna y flora, se hace la prospección arqueológica, se hace el inventario forestal, o sea, se hace un montón de actividades que establece el plan de manejo ambiental. Y cuando uno hace la evaluación de impactos en los estudios de impacto ambiental, los niveles de impactos es, dependiendo de la zona, de moderado, medio a bajo. Es decir, que en realidad, salvo que no va a construir accesos, ¿no? Porque existen muchas veces proyectos en exploración que por inaccesibilidad hay que construir un acceso principal que podría tener una mayor implicación, pero luego todo el desplazamiento se hace por trochas, y las trochas se hacen a nivel de apertura manual, con unos senderos que prácticamente pues llegan a las diferentes plataformas, tratando nada más de generar estos senderos para desplazamiento. Entonces, realmente, tanto la exploración inicial como la exploración avanzada, en realidad están muy bien evaluadas dentro de los estudios de impacto ambiental, y las actividades son perfectamente conocidas, los potenciales de impacto son perfectamente conocidos. No hay incertidumbre en el potencial impacto que podría generar esta actividad. Esto es importante. Uno de los argumentos que siempre utilizaron es que es una etapa de explotación. Esto es exploración, no es explotación. Para explotación hay ejemplos, Fruta del Norte, una mina subterránea. Obviamente, ¿cuál es el área de afectación de una mina? Pues es totalmente diferente, es un proceso de evaluación totalmente diferente, ya en la etapa de explotación o beneficio, que se llama la siguiente etapa de minería, o una mina a cielo abierto como la de EXA, el proyecto Mirador, las dos en operación. Entonces, en realidad, la exploración avanzada es una actividad realmente muy controlada. Además, se lo ha hecho ya en muchos otros sectores, donde efectivamente la huella o la afectación, pues es, como les decía, de medio a bajo en la escala de calificación que se hace en los estudios de impacto ambiental. Gracias, Miguel. Sigue, Byron. No, esa era nada más mi sugerencia. Es, es claro que, para mí es claro que es un tema político, ¿no? O sea, si fuera necesario ese nivel de análisis, no se hubieran hecho obras de ingeniería nunca, pues. O sea, para que tengan una idea, para que se haga el estudio de impacto ambiental de una central hidroeléctrica en caverna, tienen que hacerse miles de metros de perforaciones, y eso tiene que hacerse antes del estudio de impacto ambiental,
para el desarrollo de la ingeniería. Entonces, no tiene lógica esto en ningún caso. El problema, Byron, como digo, no es el estudio de impacto ambiental, sino es argumentar el hecho de la potencial vulneración a los derechos de naturaleza, buscar la incertidumbre para poder, en caso de indubo natura, ¿no es cierto? En caso de Claro. duda, en pro de en pro natura. Entonces, obviamente, lo que se buscó, digamos, desde un punto de vista es desacreditar al estudio. Obviamente, en la primera instancia lo defendimos con evidencia, es decir, con datos, ¿no? Y claro, obviamente, como usted conoce bien y todas las personas que están aquí en este foro, pues obviamente cuando uno toma una muestra de agua, pues es una muestra en un momento determinado bajo unas condiciones. ¿Puede esta muestra de agua representar efectivamente las condiciones reales? Pues no necesariamente, pues no. Entonces tenemos unas limitaciones, pero luego viene un programa de monitoreo continuo en el cual usted va sumando y generando una geodatabase y una database en todos los elementos, en la parte biótica también, en la parte social también y en la parte física también. Entonces, al final del día, cuando usted termine de ejecutar el proyecto, y en este caso estábamos en la discusión en el primer proceso, pues obviamente yo tenía todas las bases de datos y decía, ve aquí, tengo el tema de metales pesados de cuerpos de agua, ve, aquí teníamos original y vea lo que ha pasado. Se ha mantenido efectivamente como en el momento antes del proyecto se tenía. O sea, las condiciones no han cambiado, pero ahora ya tengo temporalidad. Ya lo tomé en agosto, lo tomé en septiembre, ya tengo. Lo mismo en la parte biótica. Lo hice en invierno, lo hice en verano, y no aparece la especie que temían, que había un tema de afectación a esta rana hocicuda, que efectivamente está en el bosque de los cedros, que se lo vio en el bosque de los cedros, y pues obviamente tenían la preocupación de que acá también debe haber, porque si está allá, ¿por qué no va a estar acá? Nosotros pasamos 8 años, no nosotros, pero el operador, 8 años haciendo monitoreos y nunca le encontró la rana. Entonces, nosotros teníamos la evidencia de que no está porque tenemos los monitoreos y toda la información de campo y toda la documentación presentada al ministerio. Y por otro lado decíamos que sí puede haber, puede haber, puede haber. Y finalmente, como no pudieron cuajar ese argumento, se fueron por la consulta ambiental, que fue la charla principal. Es decir, si voy interpretando la consulta, la misma constitución no es clara. Habla de informar y luego de decir consulta al final, ¿cierto? Entonces informó, se consultó, o sea, como les digo, entonces al final del día, en un proyecto reciente hicimos una prueba con una facilitadora en el cual se pasó una hoja al final de la presentación en una asamblea diciendo, ¿usted está, qué le pareció la presentación? ¿Está de acuerdo con el proyecto, sí o no? Y se pasó unas hojitas de ahí. Hicimos la evaluación al final de la charla y sacamos que el 99% estaba a favor del proyecto. No se hizo antes de eso, no se hacía eso, pero ese argumento de que no se consultó sirvió al juez para decir derogo la licencia. O sea, lo más absurdo, ni siquiera político. O sea, ni siquiera es político. Es no sé, bueno, vayan a llevarme preso por decir que el juez... Bueno, pero si vemos actualmente en el Ecuador, sacan habeas corpus, sale el amigo pandillero este, que lo matan en Colombia, bueno, entonces, ¿qué podemos esperar de la justicia? Lo que sí debemos ver, creo yo, es que los abogados deben prepararse, los tribunales deben prepararse en estos temas ambientales. Hay una carencia y entendimiento de los temas ambientales. E incluso cuando hablaba con Patricio decía, es tan importante para la escuela, para los ambientales, los que hacen estudios ambientales, los que se preparan para preparar los estudios ambientales, para preparar estos proyectos y hacer las evaluaciones ambientales. Entender el marco legal. El marco legal es fundamental para poder tener y con esta perla termino. El promotor del proyecto pide una aclaración al juez. Y le dice, oiga, señor juez, pero lo que les acabo de decir, vea todo este proceso. Yo seguí al pie de la regla. Hice todo lo que tenía que hacer. Y usted me deroga. ¿Por qué? Y le dice, el juez le responde, le dice, la culpa es suya, porque sus asesores, los abogados, debieron haberle informado que había que hacer consulta ambiental desde el 2008. ¿What? Así.
Está escrito. Es una perla, no la puse porque, ¿verdad? Pero bueno, pero eso es, Byron, lo que pasa. No tanto es político, realmente es un desconocimiento y otros intereses que priman. No sé si son políticos o son, como mostré, el Yasupino, todo lo que está pasando en el Napo. Usted vaya al Tena, máquinas confiscadas. El señores del Tena le dicen, ¿cuánto es el porcentaje de máquinas confiscadas que están ahí? Es el 20%, el 80% siguen afuera. ¿Quiénes son los dueños de todo eso? Desde arriba hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra eso en esta situación? Bueno, nada más. Gracias, Miguel. En el chat nos pregunta el ingeniero Osvaldo Rodríguez, ¿cómo es el soporte técnico de la comunidad para cumplir lo estipulado en el Código del Ambiente, artículo 184, y recoger opiniones? A ver, la participación de la comunidad es importante porque en realidad, buena pregunta, la participación de la comunidad se da desde el día uno. Uy, me está respondiendo. La participación de la comunidad se da desde el día uno. Cuando usted va a realizar el levantamiento de información en la línea base, participa la comunidad. Nosotros, en todos los estudios de impacto ambiental, se coordina con las comunidades para que los representantes de las comunidades participen en cada uno de los componentes físicos, bióticos y sociales en el levantamiento de la información. Este es un proceso participativo que se da desde el día uno. Entonces ellos conocen, ven. Entonces cuando uno va al proceso de participación, justamente dice, hola, mira, Raúl, tú estuviste conmigo tomando las muestras. Entonces no es que yo vine y medianoche me fui a tomar las muestras. Dice, no, no, la comunidad participó desde el día uno. Esto es importantísimo. Ahora se recoge un poco en la nueva consulta ambiental el proceso participativo, informativo y consultivo, que eso es un poco el enfoque que está llevando la consulta ambiental. Pero nosotros ya lo hacemos. Ya todos los consultores hacemos el desarrollo de un proyecto, participa la comunidad. Cuando llega usted al proceso de participación social, es un proceso muy formal. Se graba, se toma video, se registra cada intervención de cada persona dentro del proceso, sea taller, sea centro de información o sea la asamblea. Y luego se transcribe todas esas observaciones al pie de la letra para luego dar una respuesta adecuada a cada uno de esos comentarios que tengan sobre el proyecto, sobre el ambiente, sobre la metodología de evaluación, sobre los diferentes temas que tengan interés y preocupación. Y luego esa información que está recogida, hay un documento donde está todo este recogido y luego el consultor y el proponente del proyecto tienen que dar respuesta, tiene que ser presentado al ministerio, incorporado lo que aplique técnicamente y viablemente dentro del proyecto que se desarrolla, pues obviamente se incorpora en el estudio y se especifica en qué sector, en qué sección se complementó, se dio respuesta o lo que sea que tenga que ver con la... Y luego, finalmente, en otros proyectos se genera la veeduría comunitaria, es decir, la participación de la comunidad ya en la ejecución de su plan de manejo ambiental, en el proceso de revegetación, en el proceso de abrir los senderos, en el proceso de construir las plataformas. Está participando la comunidad, entonces la comunidad está envuelta en todo el proceso. Lastimosamente, ingeniero Rodríguez, debo decirle que muchas veces no se lleva a un proceso documental de todo esto. Entonces, ahora, por ejemplo, en lo que es la consulta ambiental y lo que se está buscando, es justamente eso. Es decir, que el proceso participativo quede documentado. Está buscando que luego que usted prepare la línea base, regrese e informe los resultados a la comunidad, que reciba los comentarios de la comunidad. Ya lo decimos, lo hemos hecho en los últimos proyectos, en que uno regresa a la comunidad y les dice, vea, hemos encontrado que el agua está así, que el suelo está asado, que los niveles de ruido son estos, que hay alteración en la biodiversidad, la parte social, el estado de salud y todo lo demás. Y opinan y comentan, vea, a mí me parece que no, la información me parece que es cerrada, yo me parece que entonces uno aclara y hay una mayor participación. Pero anteriormente hacíamos esto, lo que le acabo de decir. Ahora se está buscando ser mucho más formal para poder documentar de mejor manera el proceso participativo de la comunidad. ¿Ya?
Muy bien. María Eugenia Hidalgo está solicitando si es que le es posible que suba la presentación aquí en el Zoom. Está sin sonido, Miguel. O sea, le abra otra vez. No, no, no. Yo supongo que se puede subir el archivo directamente al chat y eso Ya, significa compartir. bueno, tendría que, es que es medio pesado, podrá subir. Sí, Yo le, ya le, está. ya le, ya le, mejor le mando a usted, Fernando, y usted les distribuye, no tengo problema. Me parece que hay una página de YouTube Sí, donde ya están las presentaciones. les mencioné que tenemos el canal YouTube donde subimos la presentación. Claro, Nos eso demoramos me dijo hasta el día Patricio. martes más o menos en subir. Sí, yo tenía, como le digo, tenía muchos más slides más abajo de todo lo que era el proyecto para poder, pero me parece que, pero ya lo voy a preparar y le voy a subir al canal YouTube, ¿ya? Ok. No sé si el ingeniero Osvaldo Rodríguez sigue aquí. Sí está. No sé si quiere comentar, por favor, directamente usted las palabras de Miguel. Está sin sonido. Me parece que puso una nota ahí, dice, lo que menciona es solo informar. Los comentarios de la comunidad no son técnicos. No, y tiene toda la razón, ingeniero. eh, lo que se menciona se informa el alcance del proyecto, se informa los resultados del estudio de impacto ambiental, se reporta toda la documentación que se tiene, en los centros de información se revisa, en estudios hay ciertas áreas donde existen técnicos que van a revisar el estudio de impacto ambiental también. O sea, cuando usted se refiere a la comunidad, piensa que no, ellos tienen sus asesores. Ahora, hoy en día, no es difícil encontrar ingenieros ambientales que están asesorando o apoyando o son parte de la comunidad. En este proyecto en particular, el señor Zorrilla, por ejemplo, que es uno de los activistas en contra del proyecto, estuvo ahí revisando y observando y haciendo comentarios. El GAT provincial, el GAT cantonal de Cotacachi, al primer proyecto hizo, no sé, 50 observaciones. A cada una se las revisa. Entonces, cuando hablamos de comunidad, no estamos refiriendo a personas que no conocen. La comunidad está integrada por el GAT provincial, el GAT parroquial, cantonal y parroquial, las ONGs que actúan ahí, de COIN, por ejemplo, en este caso, y en otros proyectos están a diferentes actores o partes interesadas que participan en el proyecto. Entonces, no es solo la comunidad de Junín, en este caso, Cerro Pelado, Barcelona. No, es un tema mucho más amplio y obviamente todos estos aspectos se recogen, ¿sí? Gracias, Miguel. No sé si Rodríguez quiere tomar la palabra. Gracias la oportunidad y felicitando pues esta exposición para conocer por qué no arrancaba este proyecto Yurimawa. Por la prensa conocemos no a profundidad como usted ahora lo ha hecho y generaba ciertas inquietudes. Y normalmente a veces tenemos la impresión, los lectores de prensa, de que esto es un tema político con partes interesadas y se hablaban de que en unas minas cercanas a estas minas Yurimaguas había pues la explotación artesanal de minas y las pretensiones son de gente interesada de esas minas para también intervenir en estos otros sectores con el apoyo político de unos asambleístas que también son interesados. Ese más o menos es el panorama que hemos venido recibiendo, pero ahora observamos que también es un enredo de leyes metida a la mano con jueces que no tienen el conocimiento cabal sobre las normativas y peor, como decía un colega, no hacen uso de los peritos.
Usted acaba de aclarar de que ellos tienen el soporte. ¿Por qué no hay un diálogo directo entre técnicos? Porque los soportes a veces que se dan no son los apropiados. O sea, ¿ustedes en qué han fallado para que le tire abajo con una acción de protección un juez? Seguramente este juez está sustentado por esos técnicos que usted menciona, que usted dice que no están abandonados. Recalca de tanto de la prefectura como del Consejo Cantonal de Cotacachi y por otros entes, a lo mejor ONGs. Entonces los diálogos son por allá también a ese nivel. ¿Y qué han hecho? Simplemente dejar que pase, dejar hacer, dejar pasar. Entonces, nosotros como técnicos miramos de que esa sí es una buena oportunidad para el país, pero no nos olvidemos de que ahí estaba, creo, interviniendo una empresa chilena con sus intereses y unas presiones que tiene, con gente interesada, políticos que tenían la intención de absorber con alguna empresa que ya estaba formando a nivel mixto, sin capitales. Todo ese panorama hace entender de que aquí existe una mano que frena, incluido la mano de los capitales extraños, como son en los lavados de activos o los lavados, o dinero lavado. Entonces, creo que la empresa a la que usted ha trabajado, donde que dice que está en fase de exploración avanzada luego de 8 años de intervención, tiene que haber madurado también estos aspectos. No, a mi entender, la has dejado a forma de inercia que camine en ese mar de incertidumbres de normas, leyes, especificaciones y peor, con normas ambientales que en el mismo tema se desdicen y contradicen. Por ejemplo, el artículo 184 del Código del Ambiente, en su primera parte dice informar y abajo dice consultar. Informar no es consultar. Y por eso era mi extrañeza al ponerle ahí, ustedes solamente informan. Y abajo consultar, por eso le tiran abajo, y es la causa para el fallo, porque en la consulta ambiental no han cumplido, a mi entender. Entonces, eso también hay que diferenciar, pero recalcaría para concluir que ustedes no están haciendo un trabajo con los pares. Y los pares son los técnicos de las contrapartes, en este caso los dueños del territorio o los que administran el territorio. Nada más, ese es mi comentario. Y sí, ingeniero Rodríguez, como usted bien señala, bueno, nosotros, digamos, las empresas que prestamos servicios ambientales, o preparamos los estudios de impacto ambiental, obtenemos la licencia o ayudamos a obtener la licencia ambiental y luego el operador se encarga de ejecutar el plan de manejo ambiental, dentro de eso el plan de relacionamiento comunitario, el trabajar con los actores y todo lo demás. Entonces, yo le podría decir, si bien es cierto, este proyecto ha llevado por 8 años, se ha desarrollado con, digamos, con relativa normalidad. Pero como les explicaba anteriormente, empezó un proceso que arranca con los cedros, con el bosque protector, la sentencia del bosque protector de los cedros, en los cuales ya tienen el primer, obtienen la primera victoria, llamémoslo así, de derogar una licencia ambiental a un registro ambiental, que como lo expliqué, sí no puede comparar un registro ambiental a un estudio de impacto ambiental. Entonces, obviamente, así había debilidades en el sentido de poder. Pero luego de eso, esta empresa, bueno, venía trabajando muy bien, ejecutando el proyecto sin ningún problema. Siempre existen personas que por más que se les acerque, es como decir, Acción Ecológica, convencerle de que el petróleo es bueno, nunca lo va a convencer. A la organización Pachamama, que la minería es buena, nunca le va a convencer. Al Frente de Antiminero tampoco le va a convencer. A la CONAE no le va a convencer que debe votarle que quiere votarle al Lazo y que no lo vote. O sea, ya tienen su consigna.
Byron creo que decía la consigna política. Entonces, con los sectores donde se puede trabajar, se trabajó. Yo no estaba involucrado, yo realmente lo que he hecho, soy un consultor por parte de ellos en la parte ambiental. Pero claro, se trabajó con las comunidades, en la parte social, con los actores, con los líderes comunitarios. Pero siempre había ese grupo que estaba opuesto, liderados por Alberto Acosta, el señor Zorrilla, todo ese grupo que está compuesto a toda la actividad extractiva. Eso es el punto. O sea, eso es la situación. Bueno, tal vez, bueno, le doy la razón, la parte política. Es decir, la visión que tengo yo es no a la extracción minera. No queremos extracción minera y punto. Se acabó. Eso es Así es. todo. Entonces, no, en ese punto no hay, no hay tema. Por ejemplo, hay varios otros proyectos en que se han logrado desarrollar desde que ha partido de una posición fuertísima, pero que luego con un trabajo con las comunidades ha podido integrarse y ha podido desarrollar varios proyectos. Pero esto ya raya de interpretar la ley en no hacer la consulta porque en el 2008, o sea, o sea, usted es un inversionista, ingeniero Rodríguez. Usted coge la ley y dice, muy bien, para hacer usted tiene una licencia ambiental, necesita A, B, C, D, E, F. Ya, perfecto, lo hago. No dice que haga consulta, porque el que le aprueba y le da la licencia es el Ministerio del Ambiente, no es que usted... Y usted no puede decir, bueno, sabe, Ministerio, yo voy a hacer una consulta ahora, le guste o no le guste, voy a hacer consulta. No, pues tiene que regirse a la ley, a la normativa que está ahí, y es lo que he hecho yo en la presentación. Les he llevado desde la normativa que aplica con las inconsistencias que se dan y con la norma que va generando el Estado para poder aplicar lo que ellos interpretan en la Constitución. Informar, informe, y al último consulte, pero consúltele, pero la Vincular. consulta no significa que si usted está opuesto no se va a hacer el proyecto. Tienen la decisión del Estado, y la decisión del Estado es ejecutar el proyecto. Pero aparece ahora el juez, una instancia, juez de lo penal, del tránsito, en que él cree que efectivamente se vulneró el derecho de consulta y deroga la licencia. Y ya, eso es así de sencillo, sin un análisis detallado de lo que realmente implica o lo que debe implicar. Entonces, no es tan, no es tan, no es tan, digamos, en otros proyectos complicadísimos. Ruta del Norte, por ejemplo, proyecto Mirador. Ruta del Norte tiene un modelo de gestión que debería ser, digamos, similar a lo que debería ser todo proyecto. Desde el día 1, de integrar con la comunidad y trabajar con la comunidad. Y si hay oposición, tratar de integrar a la oposición. Hay oposición que nunca va a enterarse, nunca va a aceptar que el proyecto Fruta del Norte sea bueno, para decirlo en poco. El proyecto Mirador, en cambio, tiene otro modelo de gestión. El uno es proactivo, el otro es reactivo. Simple y llanamente ayuda a la comunidad en el sentido que ellos quieren. Entonces, son modelos de gestión que se dan, que se dieron. Comenzaron con exploración avanzada, comenzaron con exploración inicial, comenzaron con problemas, pero fueron solventando. Pero en este sector, otros elementos que existen en ciertas partes del país. Cotacache es un cantón declarado antiminero. El cantón Azuay es un cantón declarado antiminero. Entonces hay actores políticos y actores sociales que en realidad tienen mucha fortaleza y obviamente y son violentos también. Bolívar, un sector que también es complicado y conflictivo. Son gente que va y quema las camionetas, quema los campamentos. En Junín, no es esta empresa Enami que estaba operando por Codelco, es la tercera empresa que está ahí. Al principio comenzó Vichy Metal, que le quemaron el campamento. Luego vino Ascended Cooper, que también tuvieron problemas con secuestros, y finalmente vino Enami EP y empezó a trabajar con Codelco, y trabajaron 8 años. Los otros ni siquiera lograron hacer nada. Entonces sí se logró, pero aparece esta situación particular
en la cual realmente nos deja, a mí personalmente, y lo que he explicado en la presentación, muy desconcertados en la manera de actuar de los jueces frente a este caso. Gracias, Miguel. Continuamos con Byron, luego Alejandro Ubando y finalmente José Yepes. Una pregunta, Miguel, nada más de su criterio. En este país anárquico, ¿usted cree que la consulta ambiental es positiva? O sea, donde priman los intereses individuales de las partes, ¿cree que preguntar si quiere el proyecto o no y que eso sea vinculante es algo bueno para el país? No, definitivamente no. En la experiencia que tengo yo en este recorrer y en este andar, Byron, tal como está la norma, pues no, obviamente no va a ayudar en nada a este tema. En primer lugar, porque no es vinculante, y al no ser vinculante es el primer problema que se va a tener. Porque lo que uno, si a cualquiera de ustedes le pregunto, te consulto, vamos al cine, me dice sí o no. No te digo, te informo que nos vamos al cine y nos vamos. Entonces no te estoy consultando, te estoy informando. Entonces, la consulta ambiental va a generar un conflicto Mayor, adicional mayor al que antes teníamos. así es. Porque además hay otro problema. Hay un tema en la norma que dice, cualquier persona que se crea con derecho a defender la naturaleza tiene la potestad. O sea, no es que está asociada a que está en el área de influencia directa del proyecto, sino simple y llanamente porque está preocupada por el ambiente, la biodiversidad. Y si es que por ahí considera o piensa que ese proyecto va a alterar o afectar cualquier cosa, pues como dice el Código del Ambiente, la demostrar que no es así recae la prueba en el ejecutor del proyecto. Así es. Entonces, imagínense lo que va a pasar. Vaya. Ningún proyecto se va a desarrollar. Correcto, es que ese es terrible. Ninguno. O sea, va a ser peor que antes. Ahora ya pusieron con este fallo, pusieron en problema, en riesgo todas las licencias para atrás. Pues del 2008 para atrás no, porque antes no había este tema, pero de a partir del 2008 hasta la fecha que salga la consulta ambiental, todo proyecto, toda licencia está en riesgo. Así de sencillo, así de sencillo, por esta inestabilidad. Y la consulta ambiental y esa norma no va a ayudar para Nada. nada. Porque Ya verá, que Byron, lo más importante es esto, el proceso de consulta que lo maneja las normas internacionales, el acuerdo de Escazú, la OIT, las normas del IFC, normas del Banco Mundial, todas establecen que usted tiene que ser un proceso participativo desde el inicio del proyecto. O sea, usted conceptualiza un proyecto y ya tiene que participar con la comunidad. O sea, ya desde ese momento. Entonces, un inversionista que quiera venir a invertir una fábrica de galletas y está pensando ponerlo en la Tacunga, tendrá que desde el día ahorita ir a hablar en la gente de la Tacunga, vea, aquí tengo, ver los vecinos y empezar a hacer el lobby y decir, vea, yo quiero poner una fábrica de galletas y vamos a hacer esto y lo que sea, porque si no hace un proceso de esto, desde el día ese, desde que usted conceptualiza eso, en la consulta ambiental puede quedarse, hay que quedarse y invertir todo lo que tiene que invertir para llegar a un punto sin saber que va a terminar ejecutando su proyecto o no, invirtiendo todo lo que tiene que invertir para desarrollar un proyecto. Diseño técnico, planos, estudios de impacto ambiental, la licencia, garantías, bla, 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 para que al final del día decidan que un grupo que posiblemente ni siquiera pertenecen a la zona definan que no es el tema y si no consiguen, pues serán violentos y no sé cómo el Estado va a poder manejar esa situación. Esa es la realidad de lo que va a venir. Muy bien. Pepe. Gracias, Miguel. Por favor, Alejandro. Ya, eh, muchísimas gracias por la presentación. Un poquito más sobre lo de participación ciudadana. Es un tema con el cual personalmente estoy de acuerdo en un principio, pero estamos viendo que lamentablemente su espíritu con el cual fue concebido como que es tergiversado por varios intereses.
En el artículo 84 del Código Orgánico del Ambiente, ya lo han referido, ¿no? Pero quería leerlo, dice, si el referido proceso de consulta resulta una posición mayoritaria de la población respectiva, la decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por resolución debidamente motivada de la autoridad ambiental competente. Siendo así, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto de la participación ciudadana? Los informes, la información y lo que la comunidad decide, porque a la final, pues, la autoridad ambiental determina de si va o no el proyecto. Adicionalmente a esto, yo le entendería como participación ciudadana a la comunidad, no a los GAS, por ejemplo, que usted refería, porque la participación de los GAS, por ejemplo, para mí ya no es participación ciudadana. Yo la tengo entendido como que es la gente de a pie. Si estamos hablando de las partes rurales, pues la comunidad del campo, ¿no? Estas dos inquietudes, como reitero, pues ya se han hecho algunas reflexiones, esa inquietud es tenida. Muchas gracias, Miguel. Como usted bien dice, en el tema social, como está establecido, tiene diferentes niveles digamos, de involucramiento dentro de la evaluación social, y dentro de la evaluación social está el área de influencia directa e indirecta. Y dentro de este análisis que se hace dentro del estudio de impacto ambiental está justamente en este orden. Voy a irme desde el pequeño al grande. El propietario, donde estoy ubicando mi proyecto, la comunidad que se encuentra cercana o que es parte de donde está el proyecto. Luego viene el tema de la parroquia donde está ubicado el proyecto, que también tienen injerencia y tienen interés, y bien es cierto, no están directamente involucrados, pero son representantes de esa parroquia donde está involucrado el proyecto. La parroquia está dentro del cantón y el cantón dentro de la provincia. Y lastimosamente, en este proceso, que es las guías para preparar los estudios de impacto ambiental, se encuentran en estos niveles de los actores sociales y líderes y organizaciones que se encuentran ubicadas en este ámbito. Entonces, el proceso de participación ciudadana, como bien lo dice, o participación social, que era al principio, pues está orientado a que usted durante el estudio de impacto ambiental defina su área de influencia directa e indirecta. Y esa comunidad que está involucrada, pues obviamente tiene que estar alineada en el proceso de participación. Así lo hemos venido haciendo desde el día uno, es decir, no hay una de decir, no, pues el GAT, no, ellos son autoridades, y dentro de las autoridades, incluso en algunos proyectos, son autoridades que tienen la gestión descentralizada, la potestad de generar permisos ambientales. Por ejemplo, una línea de transmisión, eso lo manejan en las regionales. Y en las regionales, pues obviamente la escala de trabajo está relacionada con el GAT, porque el GAT le da incluso los permisos para poder desarrollar un proyecto en su área, sea un área rural o un área urbana. Entonces, sí hay diferentes aspectos y niveles en los cuales es necesario involucrar a este grupo. Por eso decía yo anteriormente, se hace pensar que son los de la comunidad los que están ahí apegados, pero no. El interés y el problema que se genera a través de la normativa o del Código Orgánico Ambiental es que el interés de protección de la naturaleza es un ámbito general, no está supeditado solo al que vive ahí. Esos son los problemas que vamos a tener, porque justamente en la consulta ambiental, que en la norma que está ahora, que me ha ofrecido mandarles el borrador, van a darse cuenta que si bien es cierto, tratan de acotar la población que está en el proyecto, es decir, la comunidad cercana al proyecto, pues lastimosamente más adelante hablan sobre las personas que están preocupadas o tengan interés dentro del ámbito de un proyecto por el tema naturaleza, por el tema social, por el tema de cosmovisión, o yo qué sé, otros elementos que aparecen dentro de la evaluación que uno hace dentro de los estudios de impacto ambiental. Por eso, ahora lo que estamos buscando hacer es un mapeo de actores que permita determinar y dimensionar cuál es el rol en capas para poder luego pasar a la consulta ambiental y poder ser
específicos en que se va a consultar específicamente a la gente que está involucrada en el proyecto o directamente en el área de influencia directa del proyecto. Pero ahí viene el problema que yo veo dentro de esta nueva normativa que están queriendo desarrollar y que les comento que son dos proyectos que van a salir de conejillo de Indias. El uno es un proyecto minero y el otro es un proyecto de una línea de transmisión. Entonces son dos proyectos que vamos a ir, el rato que salga, digamos, la norma ya aprobada por la Presidencia de la República, ahí sí podemos ejecutar. Pero hoy por hoy estamos trabajando en preparar la documentación para poder ejecutar esta consulta ambiental. Así que ya se va avanzando en este proceso y tal vez en la próxima charla les comentaré cuál ha sido la experiencia de ejecutar esta bendita consulta ambiental. Disculpe, Miguel, no me quedó claro, porque si a la final la autoridad ambiental toma la decisión, entonces, ¿qué sentido tiene todo esto de la participación ciudadana? Sí, usted tiene toda la razón. O sea, lastimosamente, ese párrafo, lastimosamente, en la práctica no se ha podido ejecutar. Y le voy a comentar por qué. Porque cuando existen problemas con la comunidad a partir de la participación ciudadana y si hubiera una oposición, lo que en el argot conocemos es obtener la licencia social. Una cosa es obtener la licencia ambiental, es decir, apruebo mi estudio de impacto ambiental y me tengo la licencia. Pero si yo no tengo la licencia social, pues obviamente voy a tener un conflicto, a pesar de que haya hecho lo que haya hecho y haya una oposición. Y lo que ha pasado por experiencia es que el ministerio no tiene la potestad de imponer. Si hay oposición, por ejemplo, proyecto minero Río Blanco está suspendido. Hay oposición de la minería, hay problemas de ahí, otro tipo de problemas. Un proyecto que tenía licencia ambiental en el Azuay fue parado por la comunidad. El ministerio no ha hecho absolutamente nada ni aplicado. O sea, digamos, desde un punto de vista, queda un poco en el enunciado de que el ministerio tomará la decisión de ejecutar el proyecto. Si hay una oposición mayoritaria en la licencia, no tiene la licencia social un proyecto, usted no tiene el respaldo. Las Fuerzas Armadas no le ayudan, la policía no va y desaloja a los que están opuestos, absolutamente nada. Entonces, el trabajo le queda realmente al operador lograr obtener esa licencia social para poder desarrollar un proyecto. ¿Ya? Esto es en la práctica, es lo que pasa en la práctica. Muchas gracias, Miguel. Jesse, por favor, tu turno. Hola, buenas noches. Hola, Miguel. Hola a todos. Hola, Un comentario y una pregunta. Yo tengo la sensación de que estamos en realidad yendo hacia un estado fallido o en realidad ya estamos en un estado fallido. Y esto es serio porque no hay institucionalidad. ¿Cómo es posible que acciones o decisiones del propio Estado sean tumbadas por el propio Estado? Entonces, ahí está una definición de una muestra de un Estado fallido, ¿no es cierto? El tema de la consulta que es derogada sin argumentaciones convincentes, más bien dicho, el tema del estudio de impacto, la licencia derogada por cuestiones de consulta, derogada la licencia sin temas convincentes, sino únicamente por intereses particulares, si es que no son corruptos, por corrupción. No. Entonces, claro, eso nos lleva a pensar de que estamos en un estado fallido. En este contexto, claro, la inversión extranjera definitivamente no viene. En el sector petrolero tenemos 20 años sin inversión en nuevos bloques por estos problemas. Lo único que se ha hecho, el único proyecto que se ha podido hacer
Es un proyecto que le hizo el propio Estado y a la fuerza y en silencio en el Yasuní, ¿no es cierto? A base de autoritarismo. Perfecto. Pero las privadas no han podido, el mismo Estado no ha podido licitar nuevos bloques desde hace más de 20 años. Eso muestra realmente un problema bien grave por esta estructura fallida del Estado. Ahora, en este contexto, en función de lo que tú comentas, los inversores para el proyecto Jumirao, ¿qué es lo que comenta? ¿Qué piensan? ¿Cuáles los pasos siguientes que pueden dar o que desean dar? A ver, Pepe. Sí, concuerdo contigo plenamente y lastimosamente, y eso que no hemos hablado, en eso estamos hablando nada más, es de esta situación en este proyecto Yurimagua con el tema de la consulta ambiental y que no se realizó. Al sur, los nuevos bloques petroleros, donde existen territorios indígenas, pues obviamente está la consulta previa, y dentro de la consulta previa está la consulta prelegislativa para pasar a la consulta previa. Y en la consulta previa es mucho más complicado, porque en las mesas de trabajo, en las mesas técnicas, a través de la revuelta de la CONAE, pues obviamente en las mesas técnicas lo que quieren que en la consulta previa sea vinculante, es decir, que si hay oposición, pues obviamente no se realiza. Entonces, el desarrollo de los bloques sur de petróleo, olvídate, eso nunca se va a dar. No se va a dar. No se va a dar. Y adicionalmente hay otro fallo en el cual en el sector de Morona Santiago, el proyecto minero Pananza San Carlos de exploración avanzada, fue derogada la licencia por no hacer la consulta previa, porque ese es un territorio de Ashuar. Como no hicieron la consulta previa, después de no sé cuántos años, derogaron la licencia también. No topé ese tema porque no aplica, porque es consulta previa, es otro elemento. Ahora, volviendo a Yurimagua, ¿qué es lo que hace el inversor? El inversor, en este rato, les comento, me ha pedido que piense cuál debería ser el nuevo estudio de impacto ambiental que debe preparar. Ante eso, lo que he hecho yo es, como hace un rato le comentaba, existen normas internacionales que permiten tener ciertos lineamientos o lo que le llaman salvaguardas para poder aumentar el conocimiento o el detalle de un levantamiento de una línea base. Por ejemplo, el IPCC tiene la salvaguarda 6 que habla sobre biodiversidad, y biodiversidad va mucho más allá de lo que en los estudios de impacto ambiental normales se hace, en cuales implica mayor tiempo, mayor esfuerzo, mayor costo, y obviamente, como diría el Byron, presentar una cosa diferente a lo que el Ministerio del Ambiente está acostumbrado va a ser un problema. Si vamos a ver un tema de impactos acumulativos, un tema de impactos previos, un tema de hábitat críticos, un tema de biodiversidad, de bioindicadores, lleva mucho tiempo para poder levantar ese tipo de información. Entonces, lo que hice es preparar un alcance de un nuevo estudio de impacto ambiental tomando ciertos aspectos incluso considerado el tema de la participación de la comunidad y los actores, partiendo de un mapeo de actores sociales para poder luego llevar adelante el proceso, para poder de alguna manera integrar a esta gente, a los opositores y no opositores al proyecto y que desde tempranos momentos participen en el desarrollo del proyecto. Entonces, en ese momento, Codelco y Enami EP están dedicados a revisar el alcance que les he dado para que ellos analicen y vean. La recomendación que les he dado es cojan ese alcance, vayan al juez y le digan, vea señor juez, este es el alcance del estudio de impacto ambiental nuevo que usted pide, por favor socialice con las partes, con las otras partes y vea qué falta, porque caso contrario en que es un cuento de no acabar, ¿no es cierto? Y no hay amparo. Entonces, en ese momento estamos, mi estimado Pepe. Es decir, he preparado una presentación, un alcance técnico para este nuevo estudio de impacto ambiental que cubra estas preocupaciones que tienen los opositores al proyecto por el hecho de la potencial afectación a la biodiversidad y obviamente ese nuevo estudio hacer la consulta ambiental. Pero la consulta ambiental partiendo desde, como hace un rato el ingeniero Rodríguez me decía, o alguien de ustedes decía, o sea, ¿cómo entra la participación? La participación, si usted lee las normas del IEPC o las normas del Banco Mundial, habla de la participación de la comunidad desde el día 1. O sea, tenemos que hacer un trabajo
un trabajo largo para tratar de involucrar y para que sean partícipes. Algo parecido, tal vez Pepe y Byron se acordarán de los CP. Para cruzar Mindo tuvimos que trabajar con BirdLife y con Aves y Conservación. Obviamente no con acción ecológica. Ellos no querían saber absolutamente nada de nosotros, ni con la Fundación Maquipuguna. Ellos están completamente opuestos. Pero sí hay otras ONGs que están dispuestas a trabajar y participar y aportar en el mejoramiento y fortalecimiento de un estudio de impacto ambiental para poder evaluar adecuadamente los impactos a un componente, en este caso aves, que era Mindo, por ser IVA, un área de importancia para las aves, y obviamente entonces, todos esos aspectos hay que tomarlos en cuenta para estos nuevos estudios de impacto ambiental que deben tener esta fortaleza para luego llegar a estos procesos de consulta ambiental con una sociedad o una comunidad que ya esté enterada del proyecto, participe en el proyecto, haya opinado del proyecto y que esté de acuerdo con el proyecto para no llegar al final y que le digan, oiga, no, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahora, mi estimado Pepe. Y por otro lado, yo creería que están preparando la demanda contra el Estado, que obviamente si me dan todo y después me quitan y que toda inversión queda tirada al abandono, porque la exploración es explorar, es invertir. Es que no hay nada, pues se retiran, pero si hay algo, siguen adelante en la siguiente etapa de explotación. Y toda la inversión tendrá que ir como ha hecho en el sector petrolero, Burlington, Perenco, Oxy, demanda al Estado y gana. Y ganan y ganó. recuperan. Y el Estado se queda ahí con deudas y pagando porque piensan que con estas decisiones, sin pensar, pegadas a otros intereses, como bien decía ahí el ingeniero Rodríguez, pues obviamente no ven finalmente la consecuencia que tiene para el Estado en diferentes aspectos. Así es, mi estimado Pepe. En eso me hallo ahora. Gracias. Y nos vemos en la consulta del proyecto de la línea de transmisión. Por supuesto, ese es uno de los conejillos. Así que me va a tocar, bueno, me comprometo a que cuando terminemos esto hagamos una charla y contarles si es que todavía llegué. Pues, si ¿Se no, pudo o pues, no se pudo? por ahí Sí. nomás se pudo, no se pudo, eso. Ok. Muy bien. Muchas gracias a los 20 asistentes de esta reunión. Queremos agradecer a nombre del Grupo JICA a Miguel Alemán por su presentación y les agradecemos y les esperamos el próximo viernes a la misma hora. Muchas gracias, una buena noche. Gracias a todos y Gracias, gracias. gracias, Miguel. Un gusto. Bye, Gracias a bye. todos. Buenas Un gusto. noches con todos. Chao. Chao, chao. Buena noche.